Hola a todos. Bueno, continuamos con la clase de clasificación. Ahora vamos a ver el caso de las clasificaciones supervisadas. En este caso, definimos a priori la paleta, digamos, la leyenda, perdón, del mapa, es decir, conocemos las categorías que hay dentro del área de estudio. Entonces, generalmente se va a campos, se hacen relevamientos, censos de vegetación y con esa información luego se entrenan los algoritmos de clasificación, contrario que lo que ocurría con la clasificación no supervisada, que hacíamos una clasificación para encontrar áreas homogéneas y después íbamos al campo. En este caso es al revés. Y son otros algoritmos que funcionan de manera diferente. Eh, Vamos a continuar trabajando con el mismo área de estudio, solo que en este caso vamos a seleccionar áreas dentro de la imagen para entrenar el algoritmo de clasificación. En una situación real lo que tendríamos es datos de campo que tomamos con el GPS, por ejemplo, y esa información la pasaríamos a un formato vectorial y la importaríamos dentro del programa, como vimos en otros videos, importar capas vectoriales y con esa información vectorial entrenaríamos los algoritmos de clasificación. En este caso, como no tenemos esa info, vamos a digitalizar en pantalla algunos polígonos que nos van a servir para entrenar el algoritmo. Em, lo que tenemos que hacer entonces es crear estas colecciones de entidades que van a tener, vamos a trabajar con tres categorías que van a ser los arbustales, las áreas de vegetación dispersa y las áreas con infraestructura, como las locaciones, las plantas. Vamos a digitalizar polígonos sobre cada una de estas áreas que sirvan de polígonos de entrenamiento y de testing. Para hacer eso, vamos a declarar una variable que se va a llamar polígonos y esa capa va a ser la unión de tres colecciones distintas que van a ser la colección de entidades de arbustos, de construcciones y de desnudo o vegetación dispersa. Para construir estas colecciones tenemos que venir acá a la barra de geometrías y vamos a añadir una geometría de tipo rectángulo. Cliqueamos ahí, se crea la geometría y vamos a editar sus propiedades tocando acá la ruedita de engranaje esta. Le vamos a poner el nombre tal cual está en nuestro código, que la primera categoría era arbustales. Vamos acá a modificar donde dice geometría, vamos a seleccionar la opción de colección de entidades y vamos a agregar una propiedad que se va a llamar value y le vamos a asignar el valor de 0. Le damos OK. También, ya que estamos acá, tengo declaradas unos parámetros de visualización con los colores que quiero que tenga, entonces voy a poner esos mismos colores acá en las propiedades. En el caso de arbustales, fíjense que acá en los parámetros de visualización, en comentario le puse el valor que va a tener la propiedad value, que en el caso de arbustales es 0, después para vegetación dispersa 1 y para construcciones 2, y acá el color en formato hexadecimal que corresponde a cada categoría. En este caso vamos a modificar acá la arbustal y le vamos a poner la que dice acá. Bien. Ahora para comenzar a digitalizar podemos seleccionar acá el rectángulo y vamos a buscar áreas dentro de parches de arbustales y seleccionar dentro de esos parches lo más alejado de los bordes posible para que no haya píxeles de mezcla, pequeñas áreas de aproximadamente 9 píxeles. Si nos equivocamos por algún motivo y creamos un polígono que queremos eliminar, tenemos que seleccionar acá la herramienta de la manito, pinchamos
y ahí lo podemos redimensionar, mover o eliminar. Vamos a crear las otras colecciones de entidades para ya tener todo a mano. Creamos una nueva, vemos acá sus propiedades. En este caso le asignamos var. Cambiamos la propiedad a Feature Collection, añadimos la propiedad Value y le asignamos el valor correspondiente. Modificamos el color y vamos a aceptar. Cargamos una más que va a corresponder a las construcciones, modificamos las propiedades. Vamos a aceptar. Bueno, en el caso de las construcciones, seleccionamos y, por ejemplo, digitalizamos sobre una locación. Y en el caso de las regiones de vegetación dispersa o suelo desnudo, buscamos también áreas homogéneas y digitalizamos también ventanitas de más o menos 9 píxeles. Bueno, voy a pausar el video, voy a digitalizar unas cuantas áreas para entrenar, para tener las áreas de entrenamiento. Bueno, ya he digitalizado 20 áreas para cada categoría. Entonces podemos continuar con la clasificación. Lo siguiente que tenemos que hacer es, vamos a declarar una variable que se va a llamar semilla, donde le asignamos un número. La semilla lo que hace es que cuando obtengo números aleatorios, si paso el parámetro de la semilla, la secuencia de números aleatorios siempre se va a repetir, por lo que voy a poder replicar mis resultados. Si yo no defino una semilla, los resultados aleatorios siempre van a ser diferentes. Entonces declaro la variable semilla y a mi colección de entidades de los polígonos con las áreas de interés le paso llamo al método random column, que es un método de las colecciones de entidades, que lo que hace va a crear un nuevo campo que se va a llamar random y va a asignar números aleatorios teniendo en cuenta esta semilla que he definido antes. Si le doy a imprimir, vamos a poder ver la colección de entidades con el nuevo campo donde va a guardar un número aleatorio. Acá están mis 60 muestras, que eran 20 de cada una de las tres categorías. Y si voy a alguna de las entidades y la abro y voy a sus propiedades, tiene la propiedad value que había definido a priori para asignarle el valor de la categoría y una nueva que se llama random, donde está guardando el número aleatorio. Este paso lo estamos haciendo para más adelante definir en función de este valor de número aleatorio qué datos van a servir para entrenar al algoritmo y cuáles para el testing que me va a permitir tener una medida de qué también se clasificó el área. Luego vamos a crear una variable que se va a llamar verdad de campo y esta variable le vamos a asignar un método de las imágenes que se llama sample region, que lo que hace es guardar la información espectral de cada píxel. Entonces, los parámetros que me pide este método es un diccionario que tiene, por un lado, la colección, o sea, los lugares donde quiero obtener los valores de píxel que corresponden a mis polígonos, donde están todas mis muestritas de áreas de cada categoría.
y va a tener en cuenta como propiedades el valor aleatorio y el value, que era el que me indicaba a qué categoría correspondía. La escala también es otro parámetro que corresponde en este caso a 10 metros, porque estamos trabajando con imágenes Sentinel. Si doy a imprimir a esto, me va a presentar la cantidad de píxeles que hay en estas 60 muestras, que en este caso son 129 elementos, o sea, 129 píxeles. Y si yo me voy a alguno de ellos y veo las propiedades, voy a ver que tiene almacenado el valor de reflectancia en cada una de las bandas, el número aleatorio que venía de la capa de entidades y el value que también venía de la capa de entidades, que nos indicaba la categoría. Luego de este paso vamos a separar este conjunto, este gran conjunto de datos de píxeles en dos categorías, que por un lado van a ser los datos de training y los datos de testing. Para hacer esto utilizamos un método de las colecciones, esto es una colección de entidades, que se llama filter metadata. Este lo que va a hacer es, le pasamos por parámetro el campo por el que quiero filtrar, que es el campo random, que es el que guardaba el número aleatorio, y le digo que en training se deje todos los píxeles que tengan un número aleatorio menor a 0,7. Acuérdense que el número aleatorio iba de 0 a 1. Entonces se va a quedar con esa distribución de datos, se va a quedar aproximadamente con un 70% de los datos. Y en testing se va a quedar con los que no sean menores a 0,7. Es decir, va a ser ese 30% restante de los datos. Si voy a ejecutar, acá voy a estar viendo que en training, en el conjunto de training, tengo 745 píxeles y en el conjunto de testing tengo 284. Así que sí se cumple, que es más o menos un 70-30. Luego vamos a definir el clasificador por el cual se va a clasificar la imagen, que es un random forest. Acá este clasificador recibe como parámetro la cantidad de árboles que va a utilizar para realizar la clasificación. En este caso le he pasado un valor de 10. Y también recibe, después hay que pasar el método train, que recibe como parámetro mis píxeles de training, que habíamos definido antes, y utiliza los datos de value y las bandas, que las bandas estaban definidas al principio y iban de la banda 2 a la banda 12. Luego hacemos la clasificación propiamente de la imagen, declarando una variable clasificación a la cual asignamos la imagen, que le pasamos el método select para que tome las bandas de interés, y después el método clasificar, pasándole por parámetro el clasificador que habíamos definido antes. Y finalmente recortamos el área de interés. Si yo le doy print a esta parte, lo que me va a mostrar es que de la imagen que tenía un montón de bandas, me va a devolver una imagen que tiene una sola banda, que es la imagen clasificada. Y acá está la banda. Bueno, acá me dice las coordenadas y bueno. Y acá tiene la única banda, que es una imagen que tiene el nombre de clasificación y que es de enteros. En esta otra línea agregamos la imagen clasificada al mapa.
Y acá, como podemos ver, tenemos las áreas construidas, las áreas de suelo desnudo y las áreas de arbustal. Podemos ver que hay partes del suelo desnudo que corresponden a caminos que no las ha llegado a detectar. En la bibliografía pueden encontrar que también hay índices que me permiten ver qué tan separables son dos categorías, como el índice de Jeffrey Matsushita y también a veces, dependiendo del área y la cantidad de categorías, también hay formas de calcular qué tanta cantidad de muestra tengo que tener de cada una. Eso cuando uno está haciendo un trabajo bien riguroso. Acá solo estamos haciendo un ejemplo para ver cómo funciona la clasificación en Google Earth Engine. Bien, por último, con estas líneas de código podemos obtener la matriz de confusión de la clasificación, que lo que me dice es qué tanta precisión tiene. Y acá en esta parte ya pasamos a utilizar el conjunto de datos de testing que habíamos guardado. Para eso declaramos una variable que se llama validación, a la cual le asignamos los datos de testing y a esos datos les pasamos el mismo clasificador. Luego definimos una variable que se llama matriz de error, a la cual se asigna el resultado de esa capa de validación que habíamos creado y se llama el método error matrix, que lo que va a evaluar recibe como parámetro el value, que era donde estaba guardado la categoría, y la categoría que le asignó en la clasificación. Luego acá, para que nos salgan en consola los resultados, imprimimos matriz de error y también podemos obtener la precisión global llamando al método accuracy, y también tenemos el error de usuario y el error de productor, que son métodos que ya están definidos y nos van a salir los resultados en consola. Vamos a correr el código. Y acá, bueno, tengo que, como definí categorías eh, eran categorías que estaban muy bien definidas, que ya a simple vista se veían, me dio una precisión del 100% y que clasificó bien todos los píxeles. Fíjense que acá están todos los píxeles bien clasificados en la diagonal. Si yo hubiera elegido alguna categoría extra que se pudiera entremezclar con las otras dos categorías, iba a tener una menor precisión y iba a tener errores de comisión y de omisión. Pero bueno, en este caso, como era una leyenda muy básica con categorías que ya a simple vista se separaban bien, me dio una precisión global del 100%. Bueno, eso es todo.